Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a una emisión de lujo en el Círculo Abierto al Aire. Muy felices de hacer conexión en la ciudad de Bogotá, de Buenos Aires, de Mérida y de la Ciudad de México para platicar con mis compañeras feministas, especialistas en el trabajo de la promoción y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en América, para profundizar en un tema que nos está convocando desde hace tiempo a todos y a todas, por lo menos esperaría que así fuera, la defensa y promoción del derecho a decidir de las mujeres, una marea verde que se hace extensiva de norte a sur y que recorre toda Latinoamérica. Quiero saludar en Bogotá a mi querida Sandra Mazo. ¿Cómo estás, Sandra? Hola José Alfredo, gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar en esta conversación. Hoy es festivo aquí en Colombia, sin embargo es una muy buena oportunidad para seguir conversando sobre esta gran marea verde. Muy agradecido, muy contento de volverte a ver. Nos encontramos el año anterior en Bogotá, pero siempre nos seguimos a través de las redes sociales. Querida Sandra, gracias por unirte a esta conversación. En Buenos Aires se encuentra mi querida Celeste McDougall. Espero haberlo dicho bien. Celeste, ¿cómo estás? Perdí conexión justamente en este momento. Perfecto, lo dijiste. ¿Cómo estás, José? Gracias por la invitación. Hola, chicas. ¿Cómo están? Qué gusto. Tendrás muchas cosas que platicarnos, Celeste, justamente. Ahí te estamos escuchando un poquito entrecortado. Bueno, se puede ir mejorando la comunicación. Confiemos en que así sea. Es una transmisión en vivo. Envíenos, por favor, sus comentarios para conversar con nuestras compañeras e ir salvando un poquito Ay, qué los lástima. imponderables. Ahora mejor. Un poquito mejor, se robotiza un poquito, pero va a mejorar la conexión, Celeste. Estoy seguro que sí. Bueno, voy a Mérida, entonces quiero saludar a mi querida Adriana. A ver, probemos Bautista. ahí, José. Excelente. Mejor. Mucho mejor. ¿Cómo estás, Celeste, desde Buenos Aires? Bien, bien. Bien dentro de este contexto, ¿no? Tan tremendo, de pandemia, de complicaciones laborales, de crisis, pero dentro de todo en lo personal bien. Y saludo a todas las compañeras. Vamos hoy a charlar un poco. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Celeste. Ya iremos profundizando. Qué dicha saberte bien. En Mérida, mi querida Adriana Bautista, colaboradora externa de Católicas por el Derecho a Decidir México. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, José? Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes a todos y todas quienes nos van a sintonizar el día de hoy y compartir estas reflexiones con nuestras compañeras de América Latina. Pues coincido, ¿no? Siempre las feministas hemos encontrado espacios aún en las crisis para seguir reflexionando, para seguir construyendo. Y la pandemia, pues, aunque nos ha puesto a un ritmo distinto, pues finalmente estamos aquí, seguimos dando esta lucha que es por nuestros derechos y que es una lucha que va para largo. Y aquí estamos. Gracias por la invitación, José. Gracias, Adriana. Justo como lo mencionas, porque además el trabajo del feminismo siempre ha sido contracorriente, no es que se haya dado
en algún momento en las mejores condiciones. Y en estas crisis también hay muchas cosas que decir y sobre las cuales vamos a conversar. Gracias, Adriana, gracias, Celeste, gracias, Sandra. Voy a saludar en la Ciudad de México también a Sandra Corina Martínez. Mi querida Cori, ¿cómo te va? Hola, aquí estamos, no me puedo quejar, la verdad es que estamos sorteando bien la pandemia y todo lo que nos ha traído estos últimos meses, pero muy contenta de estar aquí con todas ustedes y gracias por la invitación. Gracias a ti, Cori, promotora y defensora de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de las mujeres desde hace varios años. Y bueno, si están de acuerdo, quiero proponerles 8 minutitos para hacer un primer abordaje con cada una acerca de sus primeras reflexiones, sus primeras impresiones sobre el contexto de la interrupción legal del embarazo en su país y en la región. Entonces, vamos contigo, Sandra, ¿estás de acuerdo? Sí, listo. Bueno, tú me avisas si me demoro más de 8 minutos, espero que no. Bueno, a ver, ¿cómo empezar? En Colombia, el tema del aborto siempre ha sido una apuesta del movimiento feminista, del movimiento de mujeres. Siempre hemos intentado, en nuestro histórico, siempre hubo intentos a nivel legislativo por despenalizar el aborto. Fueron muchos proyectos de ley presentados. eh, Hasta que en el 2000, finales, pues en el periodo 2005 se presentó una demanda de inconstitucionalidad, o sea, se exploró vía Corte Constitucional y lográndose de esta manera en el 2006 una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en 3 causales. Esas 3 causales son cuando está en riesgo la vida o la salud de las mujeres, cuando hay incompatibilidad de la vida, incompatibilidad extrauterina, y tercero, cuando hay violación. Entonces, estas 3 causales fueron un respiro y fueron una muy buena oportunidad en Colombia para avanzar hacia un ejercicio de la autonomía reproductiva. Esto fue en el 2006, es decir, que llevamos 14 años en el que está despenalizado el aborto solo en estas 3 causales. Igual el aborto sigue penalizado en nuestro país, a excepción de estas 3 causales. Sin embargo, es importante aquí resaltar en este contexto que esto ha sido un logro muy importante, ¿sí? Fue un logro y fue un trabajo estratégico que hicimos junto con la abogada que presentó la demanda, Mónica Roa, que fue quien presentó la demanda, producto de toda una estrategia jurídica, política, de movilización social, que ha generado un hito en Colombia. Sin embargo, es importante resaltar aquí que a 14 años persisten muchas barreras de acceso para las mujeres. Barreras que tienen que ver con información, o sea, un buen porcentaje de colombianos y colombianas no saben que está despenalizado el aborto en 3 causales. Segundo, muchas barreras institucionales. Todavía tenemos clínicas, hospitales que buscan por todos los lados poner obstáculos, dificultar para que las mujeres puedan acceder al procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Inventan juntas médicas, están usando, por ejemplo, la objeción de conciencia institucional, y lo pongo entre comillas, porque aquí en Colombia eso no existe, jurídicamente no hay objeción de conciencia institucional. La objeción de conciencia en Colombia es un derecho derivado de la libertad de conciencia y es de carácter individual, ¿sí? Y tiene que estar soportado en argumentos de peso de conciencia para poder ejercer este derecho a la objeción. Y pues hay clínicas completas que se declaran en objeción. Esto es una barrera muy reiterativa. Del mismo modo, se le pide exceso de pruebas a las mujeres cuando la Corte Constitucional en su sentencia fue muy clara. Por ejemplo, cuando está en riesgo la vida o la salud de las mujeres,
o cuando hay una malformación fetal incompatible, con un certificado médico basta para que se haga la interrupción. O cuando es por violación, basta con la denuncia, pero todavía persiste esa barrera de buscarle más pruebas, de que las mujeres tengan que demostrar y que se demoren más para acceder a este procedimiento. Y definitivamente hay mucha negligencia, tanto del Estado, del gobierno, como de las instituciones de salud. Mucho por prejuicios y por ejercicios de poder que se niegan desde sus convicciones ideológicas o religiosas o de conciencia, que se niegan a que las mujeres puedan ejercer la autonomía reproductiva que está consagrada constitucionalmente. Entonces, este contexto nos ha mostrado que no basta con las 3 causales. En Colombia todavía las mujeres necesitan y requieren el procedimiento del aborto en otras causales. No es justo que se esté penalizando la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, hay muchas razones de peso por las que las mujeres tienen que acudir a la interrupción voluntaria del embarazo y todavía hay mucho que trabajar en esta materia. Hay que generar muchos cambios sociales, culturales. Necesitamos ir eliminando estas barreras institucionales desde ejercicios de poder muy patriarcal, por cierto, que han impedido el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres. O sea, hoy siguen los hombres legisladores, sobre todo, obstaculizando proyectos de ley, obstaculizando iniciativas ciudadanas que buscan que las mujeres en un marco de derechos y sobre todo en el marco del legítimo derecho a decidir puedan ejercer su derecho a decidir. Entonces hay barreras culturales, hay barreras religiosas. Hoy tenemos a grupos muy polarizados. Sin duda, la agenda del aborto aquí en Colombia siempre ha estado en la opinión pública, ahora está presente todo el tiempo y está presente en los medios, está presente en las discusiones internas, en los partidos, en las organizaciones. Tenemos un crecimiento también del movimiento social de mujeres a favor de la despenalización del aborto. Sin embargo, también tenemos un crecimiento de grupos contra género, ¿sí? Grupos que se oponen a la agenda de género. Entonces esto ha generado una gran polarización. Colombia hace mucho rato está en polarización por muchos temas. Como ustedes pueden haber visto en las noticias, estamos en este momento coyuntural con un expresidente preso y eso genera polarización en este país. Hay una gran parte del país celebrando la decisión de la Corte, hay otra parte del país sufriendo porque su expresidente está encarcelado, y lo mismo ocurre con todos los temas como estos del derecho a decidir de las mujeres, temas de electorales. Esto es un país polarizado. O sea, en conclusión, yo creo que asistimos a una agenda compleja, pero hemos avanzado. En medio de la violencia que enfrenta Colombia, en medio de la adversidad, la polarización está vigente en este país, pero nosotras como movimiento de mujeres, puedo decirlo con mucha certeza, hemos hecho un muy buen trabajo, hemos defendido en estos 14 años este gran logro de tener despenalizado el aborto en 3 causales y queremos más. Estamos avanzando hacia la despenalización total del aborto. Y hoy hay una agenda colectiva creciendo en la que vamos por todo. O sea, nosotras no vamos a descansar hasta que las mujeres puedan ejercer su legítimo derecho a decidir frente a su cuerpo, frente a su vida y frente a su sexualidad. Creo que me queda un minutico y hice buen uso de ese minuto. Muy buen uso, mi querida Sandra. Muchísimas gracias, porque desde hace ya muchísimos años, además están de aniversario en Católicas por el Derecho a Decidir, en Colombia están haciendo un trabajo impresionante por la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Gracias por este estado de arte que nos regalas en Colombia. Vamos a profundizar en un momento, pero si estás de acuerdo, Celeste, y nos favorece la comunicación,
¿Cuáles son tus primeras apreciaciones sobre el tema? ¿Qué está pasando desde el sur de nuestra América? ¿Se me escucha bien? ¿No? ¿Sí? ¿Perfecto? Qué bueno. Escuchaba muy atentamente a Sandra. Primero felicitaciones, aunque ya hayan pasado 14 años de haber conquistado el aborto por causales. Pero pensaba en lo que hablaba la compañera, y en la Argentina es muy similar la situación. Me parece que podemos coincidir todas que en general en la región es muy similar, ¿no? La situación que tenemos en relación al aborto. En la Argentina en particular también tenemos aborto por causales, pero desde 1921. Desde 1921 en el Código Penal de nuestro país está contemplado el aborto en excepciones en su momento, que son las mismas que planteaba la compañera, ¿no? Riesgo de vida, salud o por causa de violación. Por supuesto que si el Código Penal es de 1921, por supuesto no se cumplían esos abortos, no se garantizaban. Cuando había una situación límite, lo que sucedía es que se judicializaban esas situaciones, y conforme se fue organizando la lucha feminista en pos de este derecho, en el año 2012, la Corte Suprema de Justicia en la Argentina sacó un fallo fundamental, que es el fallo FAL, que plantea que esos abortos tienen que ser garantizados y que no se necesita judicialización y que se tienen que desarrollar protocolos acordes para esas prácticas. Para nosotras, por supuesto, eso es un avance fundamental. Eso en el marco legislativo. Ustedes saben que en el 2018 nosotras hace 15 años que nos conformamos como campaña, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito lleva 15 años de lucha. Eso no quiere decir que la lucha por el derecho al aborto haya nacido en la Argentina cuando nace la campaña, ¿no? Retomamos una lucha y una tradición del movimiento de mujeres y feministas de nuestro país, de compañeras en diferentes organizaciones, en diferentes provincias, que luchaban por el derecho al aborto. Sí, lo que sucedió hace 15 años es que todas esas fuerzas se organizaron en una campaña, ¿no? Una campaña federal que nos permitió construir sentidos. Esto que decía Sandra, tal cual, digamos, ¿no? Es lo que nosotras estuvimos haciendo durante estos 15 años. Durante estos 15 años estuvimos presentando proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Para esto que decía Sandra, de superarnos y pasar de las causales, de no tener que dar causas o motivos, las mujeres y las personas con capacidad de gestar, de por qué se tienen que realizar un aborto, sino pasar al paradigma de voluntariedad, ¿no? De poder las mujeres decidir libremente sobre su propio cuerpo. Esperen, ¿a qué hora empecé? Así me paso. ¿Hace 3 minutos? ¿4 minutos? Ni me acuerdo. No, no Bueno, te agobies. que... Yo te mando un mensajito, no te agobies. Perfecto. No me lo anoté. Pero así no me paso. Entonces, nosotras fuimos presentando, conforme la campaña se organizó, cada 2 años, porque cada 2 años acá en la Argentina, si presentas un proyecto y no se trata, cae, entonces cada 2 años volvíamos a insistir y lo volvíamos a presentar. Así estuvimos y estamos hace 15 años ya. En el 2018 la diferencia que hubo a nivel legislativo y de movilización en la Argentina es que por primera vez ese proyecto que nosotras presentamos durante 15 años se trató en el Congreso. Y fue, diría, una revolución, ¿no? Ustedes lo deben haber visto, las movilizaciones que se generaron, no solamente acá en la Argentina, sino que también la adhesión de todas las compañeras de la región, la asunción del pañuelo verde como un símbolo identificatorio para todas en la región y en el mundo, fue muy fuerte. La verdad que fue muy fuerte en términos organizativos. Sí, por supuesto, no logramos la ley. De hecho, mañana se cumple un aniversario de ese rechazo. Pero eso no quiere decir que haya sido un fracaso, ¿no? Por supuesto que nosotras seguimos peleando para que el aborto sea legal, nosotros estamos diciendo que el aborto tiene que ser legal en el 2020, digamos, en los términos en que nosotras lo planteamos, que es en términos de voluntariedad de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Pero retomo lo que te decía al principio, que me parece interesante. Además del marco legal y de cuál es la situación en la Argentina, nosotras desde la campaña lo que estuvimos haciendo durante estos 15 años es romper sentidos, e ir avanzando, y construyendo y organizando lo que nosotras llamamos la despenalización social del aborto. Nosotras estamos convencidas, y estábamos convencidas cuando nació la campaña, que no iba a haber manera de lograr la efectiva garantía de un derecho si no había conciencia en la sociedad, apropiación de eso como derecho,
y construcción también de quienes tienen que garantizar la información, el derecho y la práctica. Esto que decía Sandra a mí me parece fundamental. Ella decía, hay gente que no sabe ni siquiera que hay causales, acá tampoco. De hecho, en el 2018 lo que sucedió, Sandra, que a mí me parece interesante, los números de interrupciones legales, digamos, las que ya son legales en nuestro país, aumentó, pero exponencialmente. Tiene que ver con que muchos muchos profesionales de la salud comenzaron a hacer la práctica, pero fundamentalmente hubo conciencia de que eso era un derecho. Entonces iban y lo solicitaban. Eso es clave. Para hacer eso no es soplar y hacer botellas, sino que es un trabajo de muchísimos años y de construcción en múltiples aspectos. Nosotras decimos que, bueno, que salimos a la calle, pero para la campaña en la Argentina la calle es mucho más amplia que las movilizaciones. Para nosotras construir sentidos tiene que ver como, no sé, por ejemplo, desarrollar cátedras en diferentes universidades por el derecho al aborto, desarrollar una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que se conectan en todo el país y garantizan la práctica, desarrollar una red de docentes por el derecho al aborto, que informan en las escuelas que niños, niñas y adolescentes tienen este derecho y construyen sentido. No sé cuántos años tienen las compañeras, yo tengo 42, y la verdad que en mi adolescencia no estaba muy de acuerdo con el derecho al aborto, no tenía mucha información, no sabía que era un derecho, yo me tuve que deconstruir en ese sentido. Las nuevas generaciones ya lo asumen como dado, ¿no? Mis alumnas me plantean, yo soy docente, mis alumnas me plantean, ¿cómo que no tenemos derecho a decir? ¿Cómo es esto, no? No lo pueden entender. Y me parece que esa posibilidad de que haya toda una generación que lo esté pensando de esa manera es porque hubo años de construcción feminista y de ruptura de sentidos patriarcales, machistas, etcétera, etcétera. Una cosa más, porque de última, si no uso los 8 minutos, no importa, que creo que ya estoy más o menos, pero me parece fundamental charlar, además de cómo construimos las feministas y la situación en la que estamos en la región, también esto que decía Sandra, ¿no? Cómo también la reacción funciona. Yo les pasaba el dato que en el 2012 nosotros logramos que la Corte Suprema saque un fallo y diga, estos abortos son legales. Es el año de más denuncias a mujeres que se realizaban abortos. Cuando hay un triunfo, hay una acción, hay reacción, ¿no? Entonces hay que hablar de estos sectores antiderechos, de todo el movimiento Con mis hijos no te metas, que tiene que ver con la avanzada de la derecha en general en la región y en el mundo. Y me parece que ese es un enemigo y que hay que combatirlo todos los días. Cierro con eso. Muchas gracias, querida Celeste. Ya Sandra y tú nos han venido dando un marco bastante amplio del tema relacionado con la parte cultural, con la parte social, con la parte ética y moral, y la distancia que hay en la incidencia en políticas públicas y la administración de leyes. Pero me llama por demás la atención esto a lo que pones énfasis y llamas la despenalización social, el crear conciencia. Hay dos relojes, uno que se hace en las calles y lleva su propio ritmo, y hay otro en la incidencia de políticas públicas. ¿Cómo lo has vivido, Adriana? ¿Cuál es tu lectura? Además, desde la península, donde pues, no es una casualidad que se han tenido intentos de separación en la historia, incluso política. Hay una suerte de avanzada, de retrocesos. ¿Cuál es tu primer análisis sobre el tema, querida Adriana? Gracias por la palabra. Un poco pensando en México como un país, pues México como en la región, pues es un país multicultural, multiregional, ¿no? Contamos con una legislación diferenciada por 32 estados. Nosotros en México contamos con 32 estados y cada estado tiene una legislación específica en torno a cuáles son las causales para el tema de aborto, ¿no? La península de Yucatán tiene una gran historia de lucha. De hecho, en Yucatán fue cuando se realizó el primer encuentro feminista, por ejemplo, ¿no? Yucatán es de los únicos estados que tiene 5 causales
que comparte con Michoacán, que tiene la causal económica, cuando una persona por razones económicas se interrumpe en el embarazo, ¿no? En este contexto de un país tan amplio en territorio, y diferente geografía y legislación, nos coloca pues en diferentes contextos, ¿no? Este marco legal en algún momento se leía como Ciudad de México y los otros estados, ¿no? A recientes fechas hemos tenido ya la despenalización también en la ciudad de Oaxaca. El reto en Oaxaca, aún con la despenalización, es que esto se implemente, ¿no? Ya Cory va a tomar palabra para hablar un poco más de la Ciudad de México, porque así lo hemos organizado por país, porque justo la experiencia en Ciudad de México fue justo el poder implementar esta despenalización. Oaxaca está en ese camino, ¿no? Oaxaca está tratando de implementar esta despenalización y otros estados, como ustedes han escuchado en las noticias, como Veracruz, Guerrero, han intentado tratar de meter en la agenda política esta posibilidad de también la despenalización del aborto. Sin éxito hasta este momento. Sin embargo, una de las cosas muy importantes en los demás estados es que con esta legislación de Ciudad de México, pues nos sentimos pues hasta cierto punto arropadas, porque alguna mujer de otro estado que desea ir a Ciudad de México puede hacerlo, pero también representa obstáculos y barreras, ¿no? El transporte, por ejemplo, si vamos de Yucatán a la Ciudad de México, en transporte terrestre son 24 horas, ¿no? Un avión es muy caro y entonces esas barreras empiezas a mirarlas y bueno, vuelves otra vez a mirar esta desigualdad que tenemos en el mundo, ¿no? El otro gran panorama que tiene nuestro país tiene que ver con esta polarización que hay de una sociedad que se pronuncia tan solo en dos vertientes, a favor y en contra, y entonces seguimos en el a favor y en contra y no logramos discutir otros temas, profundizar en ellos y sobre todo mirar sobre todas las cosas el derecho de las mujeres, ¿no? Esta parte en México de el crecimiento pro vida, ¿no? También como una contraparte desde todo, ¿no? O sea, desde Marea Verde tenemos, decía ya Celeste, un tono identificado, unas leyendas, y viene el pro vida con otra parte, ¿no? El asunto es que no nos permiten el diálogo, ¿no? No creo que podríamos acudir a una ciudadanía real si hubiera un diálogo, sin embargo no existe, y esa polarización no lo permite, generando, por supuesto, mucho más discriminación a las mujeres, falta de acceso a los servicios, aunque tenemos estas causales diferenciadas por estados. Por ejemplo, en Yucatán tenemos 5 causales, en Quintana Roo hay 4, en Campeche hay 3, así, ¿no? Vamos, cada estado. Pues la falta de conocimiento por parte de las mujeres de las causales, y aún cuando tú conozcas la causal y la solicitas, el obstáculo institucional ha sido un gran asunto que hemos ido trabajando, ¿no? Cómo el personal de salud desconoce los procedimientos, desconoce la legislación, desconoce que son personales de salud y no personal de justicia, ¿no? Que no tiene que preguntar a la mujer y es verdad que la violaron, por eso está pidiendo la interrupción de su embarazo, ¿no? Entonces, es un poco el panorama. Tenemos también de un tiempo para acá la norma 046, que es una norma de la Secretaría de Salud, que fue teniendo un gran avance en la lucha en dos sentidos. Una, en que permite a las mujeres acceder a un aborto por violación sin que haya una denuncia penal. Si la mujer la quiere hacer está bien, pero no es impedimento para que se realice la interrupción del embarazo. Y coloca también esta parte de que la mujer puede, o el personal de salud más bien, tiene que tomar el dicho de la mujer como un dicho verdadero, no lo tiene que cuestionar. Esto ha traído también algunos obstáculos. Muchos prestadores de servicio no comprenden a cabalidad lo que implica eso
y entonces se convierten también en jueces y están cuestionando a las mujeres y de verdad la violaron, y a ver, dígame, ¿no? Y entonces se vuelven una traba institucional, que es la que hemos querido desmarañar cuando hay causales, ¿no? Otro asunto con la norma 046 es que permite también a las niñas mayores de 12 años acceder a la interrupción sin la autorización de los padres, ¿no? Eso nos parece muy importante en un contexto de un país en donde el matrimonio infantil es una realidad, en donde la violación a las niñas también es otra realidad, la trata de niñas y adolescentes es otra, ¿no? Entonces, es un poco, es el panorama que tenemos en el país, y que, bueno, Ciudad de México viene a abonar con algunas cosas, muchos aprendizajes, ¿no? Desde la despenalización del aborto en Ciudad de México hemos hecho también buenas prácticas, y de eso nos va a hablar Cori. Le dejo la palabra. Muchas gracias, Adriana. Justamente, Cori, te tocó todo el proceso de impulsar la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Te acordarás que incluso volteábamos a mirar los modelos basados en el AMEU, la aspiración manual endouterina, que se hacían desde Colombia, y después cómo se fueron echando a andar todas esas iniciativas en México. ¿Cuál es tu lectura desde lo que se ha gestado en esta ciudad hacia el interior del país? Gracias, José Alfredo. Adriana, gracias por esa muy buena introducción. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, como recordaremos, desde abril del 2007, es decir, ya tenemos 13 años, en los cuales en la Ciudad de México la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas es una posibilidad. Y yo quisiera nada más como recordar un poco qué fue lo que pasó antes, y creo que o sea, me gusta ponerlo a colación en este momento porque creo que en ese momento había un contexto político, pero también social, donde había personas que estábamos saliendo a las calles y entonces poníamos o favorecimos como el contexto para que dentro de las conversaciones de las familias y en estos espacios íntimos pudiera abrirse la conversación en torno al derecho a decidir de las mujeres. Yo creo que una vez que la ILE en la Ciudad de México pues fue una realidad a través de la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud, entonces se vino una serie de retos, ¿no? Que significan la implementación. Y entonces sí, retomar todo, bueno, se retomaron todos los manuales y los avances que ya había, sobre todo en Colombia, para ver cómo el Estado iba a estar estructurando un modelo de atención que fuera empático, que fuera integral hacia las mujeres, porque evidentemente no solamente se trata de interrumpir el embarazo per se, ¿no? Sino se tiene que generar un ambiente respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de los derechos sexuales, y también bueno, que poco a poco la Secretaría de Salud fuera habilitando espacios que fueran pues cómodos para las mujeres, que estuvieran distribuidos a lo largo y ancho de la Ciudad de México, y que los costos, ¿no? Que creo que ese también es otro tema que tiene que ver y que se tiene que hablar, porque es una política pública que entonces, al ser una problemática social, el Estado tiene la obligación de proveer un servicio de manera gratuita. Entonces, bueno, ahí se dio un gran debate. Creo que una de las cosas también que fueron muy importantes es que la Secretaría de Salud estuvo muy abierta a recibir colaboración, retroalimentación de la sociedad civil, pero también de los grupos de mujeres que no necesariamente estaban adscritos a una organización. Entonces, creo que hubo un proceso de aprendizaje muy interesante en el que se logró llegar a un manual de procedimientos, a una normativa que entonces establece claramente cómo se tiene que otorgar los servicios de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, y que poco a poco este mismo instrumento ha ido avanzando y progresando, retomando las
experiencias y los aprendizajes que se han venido desarrollando. Y yo creo que este punto ha sido medular, porque en comparación con los estados de la República, en donde tenemos las causales, muchas de las cosas ilimitantes, obstáculos que vemos, es que no hay un manual de procedimientos claros. Es decir, muchas veces, o en la mayoría de los estados, no tenemos claros si la mujer tiene que ir al MP y el MP en cuánto tiempo tiene que expedir la orden de si sí, si no, lo que decían por ahí de a qué tipo de servicio público se tiene que acudir, ¿no? Entonces creo que una de las grandes aportaciones que ha dado hasta ahorita la Ciudad de México es tener ese procedimiento claro, paso a paso, sobre cómo se tiene que dar. Y de hecho hay un directorio en donde ya hay clínicas especializadas de primer nivel, en donde las mujeres pueden acudir sin ningún problema. Evidentemente, como en toda la región, pues las mujeres, muchas mujeres desconocen este derecho, ¿no? Entonces, si bien la Ciudad de México tiene tanto tiempo con esta posibilidad y Oaxaca ahora, pues sí, o sea, tenemos una gran brecha en que las mujeres se enteren de este procedimiento, de esta posibilidad, y también que en la Ciudad de México cualquier mujer que no vive en la Ciudad de México y que quiera interrumpir su embarazo puede venir. Entonces creo que eso también es muy importante todavía darlo a conocer, difundirlo, porque es muy importante que las mujeres sepamos eso, ¿no? Que si no vivimos en la Ciudad de México, vengamos. Y yo, por ejemplo, que todo el tiempo crecí en el Estado de México, que es un estado muy cercano a la Ciudad de México, pues entonces vemos que las realidades sobre el ejercicio de los derechos en general, sexuales y reproductivos y todos los derechos, están mediados de alguna manera de por dónde vivimos, ¿no? Porque entonces las políticas públicas, los servicios son completamente distintos. Entonces sí vale la pena pues dar a conocer que pues cualquier mujer que vive en cualquier otro estado puede venir a la Ciudad de México y hacer válido su derecho a decidir si quiere tener un embarazo, un aborto o no en el periodo de 12 semanas. También creo que el Estado, la Ciudad de México ha servido de alguna manera la experiencia que se tiene en el tema de ILE para que otros estados hagan o hayan desarrollado estrategias que busquen la posibilidad de despenalizar, de buscar la causal de interrupción legal del embarazo. Y bueno, justo por lo que comenzábamos las compañeras del avance de los grupos antiderechos, pues hemos tenido en México a lo largo del 2017 ahora, pues varios intentos que desafortunadamente no han podido progresar. Entonces, igual seguramente en una intervención más adelante hablaremos de lo que recién pasó con lo que sucedió con el amparo en la Suprema Corte para el caso de Veracruz, pero bueno, creo que una de las cosas que yo rescato es de 2017 ahora, es que este clima social está mucho más abierto a hablar del tema de aborto y de derechos de las mujeres, ¿no? Y lo podemos ver con las marchas, con todos los pronunciamientos públicos, porque evidentemente, o yo que tengo tanto tiempo, o sea, como de 2017 que estuve en las calles con las pancartas, ahora veo muchísima más sensibilidad de las mujeres de todas las edades y que también el movimiento feminista con las últimas manifestaciones lo que ha hecho es abrir el tema, ¿no? Y a mí me parece muy importante que todas estas movilizaciones al menos hayan servido, porque han servido para muchas cosas, pero una que yo rescato mucho es que en los hogares se hable del movimiento feminista y de estas deudas y luchas que se tienen actualmente y que por eso estamos movilizándonos, levantando la voz y saliendo a las calles. Y lo dejo ahí por el momento. Gracias, Cori. Muchísimas gracias, compañeras. Aprovechando este estado del arte que hacen en sus contextos y estos antecedentes y análisis que nos regalan, ya nos platicaron un poco sobre la experiencia de sus organizaciones en este trabajo. Quisiera yo profundizar, si me permites, querida Sandra, sobre cuáles han sido las estrategias que han servido o cuáles faltan por implementar en la información, en la sensibilización, dado que no todas las mujeres tienen acceso a la información mínima para acceder a la interrupción legal del embarazo en sus contextos.
Pues José, mira, yo pienso que es una situación como muy común, y hay muchas coincidencias en la dinámica y en la experiencia de lo que hemos vivido en esta apuesta, sobre todo el movimiento feminista, el movimiento de mujeres por la despenalización del aborto. Creo que tenemos muchas historias compartidas en nuestros diferentes países, y las estrategias del movimiento feminista en América Latina también son experiencias de estrategias muy compartidas. Si hay un movimiento que pueda decir con la cabeza en alto que hemos abierto el camino de la incidencia política, somos las mujeres. Incluso hemos abierto el camino para muchos movimientos sociales. O sea, el trabajo de la incidencia política, la incidencia en medios, la incidencia social, ha sido un camino explorado, y como creo que lo decía Celeste o tú, bueno, alguno de ustedes, nunca el contexto ha sido fácil para nosotras en estas apuestas de los derechos de las mujeres. Siempre nuestros contextos han sido hostiles, y en medio de esa hostilidad y ese modelo patriarcal que está cada vez con muchos rostros y con muchas formas, hemos logrado una estrategia, o sea, a través de la estrategia de incidencia política ha sido un camino de verdad donde hemos allanado como un trabajo muy importante. En términos de la información, que es como una de las barreras donde hay mucha coincidencia entre nosotras, pues consideramos que hemos sido en estos últimos años, a raíz de todas estas tecnologías, incluso a raíz de que en el movimiento de mujeres pro derecho a decidir, y han entrado colectivos y grupos de mujeres muy jóvenes, también nos ha dado la posibilidad de tener mucha apertura y mucha creatividad para estar en redes sociales, para poder difundir mucho la información. O sea, si bien los medios oficiales no han hecho la tarea y el trabajo que les corresponde de informar sobre, en el caso de Colombia, no informan sobre la sentencia, pese a que han habido sentencias que han obligado al Estado a tener que informar, a dar información veraz, oportuna, de calidad, porque tuvimos un procurador que ustedes saben que se llama Ordóñez. ¿Se acuerdan de Ordóñez? Este procurador estaba en una campaña de desinformación terrible frente al tema del aborto, y se hizo una demanda, se ganó, y el Estado tenía la obligación de informar, y sin embargo no se ha hecho. O sea, los medios de comunicación, tanto estatales como privados, no informan sobre la sentencia. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicaciones, de Educación, que tienen tanta obligación de difundir esta información, no lo hacen. Entonces, el movimiento de mujeres nos la hemos ingeniado con muchas estrategias comunicativas para informar. No llegamos ni tenemos la cobertura que podría tenerse desde la estatalidad, pero hemos hecho la tarea. Entonces, todas las formas, todos los medios, todos los canales de comunicación los usamos para hacer esta información. Y hay un elemento también muy importante en las estrategias, y ha tenido que ver con la argumentación. O sea, miren, y qué pena no ser modesta, pero es que creo que el movimiento feminista no podemos ser modestos en esto. Y es que nosotras hemos construido argumentos. O sea, los argumentos han sido argumentos jurídicos, argumentos políticos, argumentos sociales, culturales. Desde Católicas por el Derecho a Decidir tenemos toda una narrativa religiosa, cultural, que justifica el derecho a decidir de las mujeres sin culpa, sin pecado, sin miedo. Entonces, argumentos hay, y los tenemos, y son muy consistentes. Y esto ha sido también un elemento muy importante en la estrategia de ir volviendo a estos argumentos mensajes que le puedan llegar más a la gente. Sí, porque a veces nos especializamos mucho en nuestras narrativas, que se vuelven muy técnicas y a veces muy jurídicas, y hemos intentado hacer un ejercicio de volver esto en mensajes comunicacionales de mayor acceso para la población. No sé si con esto estoy respondiendo a tu pregunta, pero creo que en información ha sido una de las estrategias que más estamos utilizando para movilizar a muchas mujeres y a hombres
y a sectores de la diversidad sexual, porque yo siento que cada vez hay más sectores sociales que se suman también a esta lucha por los derechos de las mujeres. Entonces esto ha sido un trabajo también de articular y devolver, y así ya para terminar, devolver esta agenda. La gran estrategia es que la agenda por los derechos de las mujeres, por el derecho a decidir, por el aborto legal, es una agenda de la democracia. O sea, no es una agenda de las feministas, es una agenda de la democracia. Es una agenda que nos compete a todos y a todas, porque es una agenda de los derechos humanos. Yo dejaría ahí. Gracias, mi querida Sandra. La información, la creatividad, la articulación, la planeación, la incidencia, la abogacía que han hecho todos estos años han sido herramientas para acercar de la información y poder tomar y acceder con mejores decisiones a una vida sexual y plena. Hacías referencia al miedo y la culpa tan introyectados, tan interiorizados en nuestra tradición judeocristiana, en nuestras culturas de norte a sur, y quedándome con esta alusión directa a Católicas por el Derecho a Decidir, quisiera preguntarte, Adriana, ¿cuál ha sido la estrategia, de alguna manera, contra el miedo y la culpa tan arraigados culturalmente que han utilizado en Católicas por el Derecho a Decidir para también acceder a la plenitud y a la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad y de la vida? Pues un poco, sí, usted, como vocera que he colaborado de cerca con Católica por el Derecho a Decidir en México, pues tú sabes que Católicas en México ya cuenta con 26 años de trabajo, un trabajo arduo, un trabajo sin fines de lucro, con una visión feminista, con una visión de la equidad y siempre pugnando por los derechos humanos de las mujeres, ¿no? El trabajo ha sido un poco de estos argumentos que tienen que ver con lo católico. Hemos utilizado diferentes estrategias y campañas que han podido ir sensibilizando a la feligresía en torno a este mensaje católico progresista, ¿no? Tenemos en tierra como diferentes estrategias que hemos utilizado, que van desde brigadas informativas, en donde llevamos estos mensajes que tienen que ver con la relectura también de los principios católicos y cómo estos pueden ser más que un espacio de culpa para las mujeres, pueden ser un espacio de compañía y de toma de decisiones con ellas mismas, ¿no? En la parte de los medios de comunicación también hemos hecho diferentes estrategias para trabajar este proceso de cambio cultural y social en torno a la culpa y acercarnos a la culpa y el pecado, pues, y acercarnos mucho más a la misericordia, que es un principio católico, ¿verdad? Que siempre cuando las mujeres accedemos a este tipo de información, pues recordamos que hay muchos principios desde nuestra propia religión que nos apoyan y nos ayudan a tomar mejores decisiones. A reciente fecha, Católicas tiene una campaña que se llama Otra Mirada Católica del Aborto. Ustedes googlean Otra Mirada Católica del Aborto, van a encontrar una página web en donde existen diferentes argumentos, imágenes, que nos hablan de esa perspectiva misericordiosa que acompaña a las mujeres en una toma de decisión libre y con, básicamente, libertad de conciencia, un principio católico importante para las mujeres, ¿no? Vemos en las mujeres el desconocimiento también de la propia religión, ¿no? Es decir, no conocemos el código canónico, ¿no? Y entonces creemos muy fácilmente en estos discursos de la excomunión, ¿no? De que las mujeres que abortan están excomulgadas, ¿no? Entonces, desde esta campaña lo que queremos es que se socialice esta información y que las personas puedan encontrar argumentos para hacerle frente a estos otros argumentos que pretenden castigarla, culpabilizarla, entre otros, ¿no? A la población en general también nos es muy importante esta otra estrategia que posiblemente ustedes ya conozcan, que es Catolicadas. Catolicadas hizo una revolución también en la parte social porque
Es una estrategia de cortos animados en donde se plantean diferentes reflexiones en torno a las problemáticas sociales, aborto, homosexualidad, acoso, la pederastía, ¿no? Para poderla reflexionar. Y eso también llevó a que pues, un amplio sector de la feligresía pueda ir encontrando en estas reflexiones un acercamiento distinto, ¿no? Católica también hace una encuesta de opinión a la feligresía, que en esta hemos encontrado datos muy interesantes, donde vemos que la feligresía y la jerarquía pues están caminando de manera distinta, ¿verdad? Y entonces la feligresía tiene que encontrar en la fe, en los principios católicos, espacios para la toma de decisiones en libertad, que es un poco lo que queremos con las mujeres, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante todas estas estrategias que hemos utilizado. Y otra parte, por supuesto, de nuestras compañeras en católicas también hacen incidencia política para la despenalización y el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y de violencia sexual. Entonces, pues las tareas son muchas, los caminos son largos, ¿no? Y pues de esta manera tratamos de contribuir a que se logre la disminución al estigma de las mujeres que abortan, ¿no? Hicimos también, no sé si alguna de las personas que nos escuchan también, otra campaña que hicimos que hablaba de los exvotos. Los exvotos en la tradición católica son estas plegarias de agradecimiento a algún santo por algún bien recibido. Entonces hicieron exvotos que se fueron presentando en museos, por ejemplo, ¿no? En muchas ciudades nos presentamos en museos, en galerías, ¿no? Porque finalmente son arte sacro, ¿no? Se llama esta parte de cómo los exvotos representan históricamente el arte en la Iglesia Católica, pero ahora con un mensaje de mujeres que podían agradecer la compañía de algún santo, de alguna virgen, y por acceder en libertad a un aborto y que están vivas, y celebrar que están vivas, ¿no? Y celebrar que pudieron encontrarse a alguien que les informara que no les generaran más culpa. Entonces, ese ha sido un poco el trabajo y las estrategias que hemos tenido también desde México. Muchísimas gracias, Adriana. Sandra, porque las campañas de Católicas por el Derecho a Decidir son un derroche de creatividad, muy bien pensadas, muy bien fundamentadas para lograr este impacto que primordialmente significa bajar, reducir la culpa tan introyectada en nuestros imaginarios culturales. Mi querida Celeste, parece como obvio, pero me parece fundamental que sea planteado. ¿Por qué hablar de la interrupción del embarazo es un tema de salud pública y de justicia social? Es un tema de salud pública y de justicia social porque por las tasas que tenemos, digamos, tanto de mujeres que mueren por abortos hechos de forma clandestina e insegura, porque no necesariamente la clandestinidad supone inseguridad. De hecho, si contás con los recursos financieros correspondientes, te podés hacer un aborto en buenas condiciones, pero de manera clandestina. Entonces, es una cuestión de salud y pública, fundamentalmente por esto también, ¿no? Hay una pintada callejera que dice las ricas abortan, ¿no? Las pobres mueren. Y en esa frase se resume esto que estoy tratando de plantear, que por supuesto impacta también en toda la región, ¿no? Quienes tienen recursos para realizarse un aborto saben a dónde ir. Tal vez son los mismos profesionales de la salud que públicamente y en el sistema público dice que están en contra, pero que tienen sus clínicas privadas, ¿no? La hipocresía reinante en la región es apabullante y nosotras eso lo sabemos. Entonces es una cuestión de salud pública y de justicia social, porque igual en este sentido, ¿no? Igual en el sentido del derecho y de la garantía del derecho. Nosotras acá en la Argentina, nuestro proyecto de ley plantea la gratuidad y la garantía de la práctica del aborto en todo el sistema de salud. En Argentina el 60% de las personas se atienden por el sistema de las obras sociales, digamos, los sindicatos tienen sus obras sociales, un 30% aproximadamente, ¿no? Les estoy tirando los grandes números en prepagas, digamos, en el sistema privado, y otro
lo que queda en el sistema público, ¿no? Entonces nosotros necesitamos que haya garantía en todo el sistema para que todas las mujeres y personas con capacidades. Y en eso estamos, me parece que en esa lucha estamos, ¿no? Y me parece que todas las que estamos luchando por el derecho al aborto estamos luchando, somos feministas, ¿no? Queremos que el aborto sea legal, pero tenemos un montón más de demandas y de exigencias y de proyectos superadores. En lo personal yo he abrazado esta lucha porque me ha impactado en lo personal, porque me parece que es central en términos de la autonomía y las decisiones, y así como decía Simone de Beauvoir, si no garantizamos la decisión soberana sobre nuestros propios cuerpos, la batalla política ni siquiera puede comenzar, decía ella, ¿no? En ese manifiesto que hicieron las francesas. No necesariamente es que hay que esperar eso para iniciar la batalla política por nuestros derechos, pero sí es algo central, ¿no? Y me parece que se ha demostrado también en la lucha por ese derecho, cómo impacta en las subjetividades de las compañeras y de las personas que salen a luchar por esos derechos. Eso me parece clave, ¿no? Sandra hablaba respecto de cómo hacemos incidencia, ¿no? Usaba ese concepto de cómo construimos incidencia, y Adri explicaba un poco también la incidencia específica en quienes son católicas, que es un trabajo increíble, ¿no? Porque nuestra región es una región católica, no por nada Bergoglio, cuando asume como papa, viene a Brasil, su primer discurso y gran discurso popular es en Brasil, y llama a hacer lío, ¿no? No sé si se acuerdan. Entonces me parece que ese trabajo que hacen católicas es fundamental en una región atravesada por el catolicismo y ahora también por el evangelismo pentecostal, que está teniendo una fuerza descomunal. Que no necesariamente todos los evangelistas o las evangelistas son antiderechos, ¿no? Pero tenemos sectores religiosos profundamente antiderechos. Entonces, hacer ese trabajo dentro también de las personas que tienen cierta fe, me parece, me saco el sombrero, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que decía Sandra, respecto de que la agenda del feminismo es la agenda de la democracia, en realidad, yo ahí lo daría un poquito vuelta, y diría que el feminismo, como dice Bell Hooks, es para todo el mundo, ¿no? O como plantean en ese manifiesto del 99, por lo menos el feminismo es para el 99% de la población. Y me parece que en realidad la agenda feminista es una agenda democrática, ¿no? Porque me parece que la democracia, en términos como la entendemos en la región, no está garantizando ni la vida, ni las decisiones, ni los derechos. Y en su historia, digamos, la democracia no lo ha garantizado. Me parece que el feminismo viene a pensar y a construir realmente otros sentidos, inclusive de la forma de hacer política, ¿no? Laude, una feminista estadounidense, ella decía que nunca vamos a poder desarmar la estructura dominante, la estoy parafraseando, pero con las mismas armas de ese amo, ¿no? Decía, nunca vamos a destronar al amo con las herramientas de ese amo. Y me parece que como feministas tenemos que pensar en eso, en cómo también construimos de la forma de hacer incidencia o de hacer política y la forma en que nos damos de construir, diferente a cómo construye el machismo y el patriarcado y el capitalismo en general, me parece a mí, ¿no? El sistema en el que vivimos en general. Y me parece que eso es un desafío muy grande, ¿no? Pensaba también en cómo ir construyendo conciencia. Pensaba en la experiencia de España, que en España, en términos legislativos, no se diferencia mucho a las leyes por causales. Sin embargo, socialmente, el aborto es legal, ¿no? Entonces, que en definitiva, nosotras siempre estamos luchando por una ley, pero que en definitiva lo que importa es cómo construimos sentidos, esto que yo decía al principio, ¿no? Cómo hacemos carne de que efectivamente es un derecho, de que lo tenemos, de que podemos luchar por eso, que lo podemos ejercer, que podemos ser libres, si se quiere, ¿no? Poder nosotras asumirnos como sujetos libres es lo primero para poder salir a luchar. Y me parece que también en esta andanada de los sectores conservadores, está bueno llamarlos por lo que son, ¿no? Nosotras hemos hecho todo un ejercicio también de esto que decía Sandra, de construir una narrativa y de generar argumentos, que muchas por supuesto lo coincidimos, porque acá las compañeras de Católicas son parte de la campaña,
pero respecto a los sectores que ellos mismos se hacen llamar pro vida, ¿no? Nosotras decimos que nosotras somos las que estamos defendiendo la vida de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar, las decisiones libres y autónomas. Quienes no defienden la vida, quienes están atacando los derechos y quienes someten a tortura y a la muerte a las mujeres, a las niñas y adolescentes, son ellos, ¿no? Entonces, llamarlos por lo que son y apropiarnos de los conceptos que se han robado, ¿no? El concepto de vida, el concepto de amor, me parece que es fundamental también para construirlos desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde un feminismo latinoamericano. Eso también es importante. Eso. Muchas gracias, Celeste. La despenalización del aborto es un punto de la agenda democrática, en los términos en la que ustedes lo han puesto, es mucho más amplia. Mi querida Corina, ¿cuáles son los mecanismos internacionales? Porque esto no es una ocurrencia, que debieran garantizar el desarrollo integral de todas las mujeres. Y aprovechando por ahí, ¿podrías explicarnos cómo está el tema en Veracruz? ¿Será que estamos frente a un stand-by, una pausa nada más? ¿Hay vías para despenalizar el aborto o nos tenemos que de alguna manera conformar, como ha pasado en el tema Hidalgo? Pues digamos que de manera internacional tenemos la Belén do Pará, CEDAW, de los mismos derechos humanos, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo más actual que tiene Naciones Unidas. O sea, hay un enramado internacional que dicta que las mujeres y que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra vida sexual y reproductiva. En México tenemos el artículo 4 constitucional, el primero, ¿no? Donde textualmente el artículo 4 dice que todas las mujeres tenemos derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y el espaciamiento de los hijos. Y esas 3-4 palabras, libre, responsable e informada, dan una amplitud para que el Estado tenga la obligación de garantizarlo, porque para que una mujer pueda tener esas posibilidades, pues necesita información, necesita servicios, necesita acceso a esos servicios, necesita no ser violentada, necesita educación integral en la sexualidad. Es decir, tenemos todo un entramado político a nivel nacional e internacional que nos lo dice en la cara, que las personas, las mujeres, tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre la interrupción de nuestros embarazos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, lo que tiene que ver con Veracruz. Bueno, muy resumidamente, y si Adri quiere agregar posteriormente, lo que pasa en Veracruz es que Veracruz hace una petición sobre que nace a partir de la alerta de género. Es decir, ubicando que la alerta de género se desata o la están pidiendo en el Estado por el número de embarazos en niñas menores por violación y que las normativas locales no lo permiten, entonces dicen, aquí hay un problema de fondo porque entonces no se está garantizando a esas niñas el acceso a la interrupción de los embarazos. Entonces, bueno, hacen todo el procedimiento legal que debe seguir pues la solicitud y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación extrae el caso, que es lo que pasó la semana pasada. Entonces, bueno, lo que hace la Suprema Corte es desechar y retornar esa petición. Y yo creo que bueno, los argumentos fueron que no había ¿cómo se llama? Aquí tengo mis notas, una omisión legislativa. Una de las argumentaciones fue que no hay una omisión legislativa, lo que significa es que la Corte dice que sí existen normativas locales que tratan el tema de aborto. Y, o sea, a mí personalmente, y ya discutiendo mucho con otras colegas, compañeras feministas, pues lo que pienso es que lo que hizo la Corte es ponderar una regla de jurídica, digamos,
ante un principio o un derecho, ¿no? Porque la Corte dice, no hay un llamamiento explícito para que se legisle en ese sentido. Y justo haciendo la vinculación a los tratados internacionales, a Belén do Pará y todos los que comentaba, ese es el llamamiento, ¿no? Entonces, sí hay una posición de la Corte desde hace varios pronunciamientos, pues que está a favor de los derechos, pero me parece que en esto que pasó la semana pasada, hubo una ponderación de la regla legal de procedimiento sobre la garantía de un derecho y de la posibilidad que se tenía para justo hacer con base en estos llamamientos, pues posibilitar, ¿no? Y ni siquiera era que se estaba pidiendo que se despenalizara, o sea, las 3 cosas que estaban pidiendo era aborto hasta las 12 semanas de gestación, la ampliación de la causalidad de salud como supuesto de interrupción y la eliminación del plazo de 90 días para irle por violación, ¿no? Que justo como sabemos, pues tener 90 días en general para interrumpir los embarazos, pues coloca en muchas pues retos a las mujeres, porque las mujeres se enteran tardíamente que están embarazadas, tienen que decidir si compran de comer o compran una prueba de embarazo, los mismos retrasos que tenemos las mujeres en nuestra menstruación. Entonces, al tener este campo de acción tan pequeño en los días, pues sí limita demasiado a que las mujeres puedan hacer realidad ese derecho, ¿no? Acceder, pues sí, que el derecho a interrumpir nuestros embarazos sea una realidad. Entonces, pues yo creo que no, como hemos dicho, pues el movimiento feminista y el movimiento de mujeres ha estado pues sorteando escenarios adversos. Entonces, en México al menos, pues, y en toda la región, es eso lo que hemos demostrado. Y digo, lo hemos demostrado tan en este contexto de COVID, que lo que ha hecho también es, pues, estar exacerbando estas limitaciones que tenemos las mujeres, porque hay menos acceso a los servicios, porque hay menos acceso a la información. Ya sabemos todo lo que hemos dicho últimamente sobre, pues, estar conviviendo con nuestro agresor. Entonces, pues bastaría, o a mí me gustaría recomendar, y lo escuché ayer en una presentación que hicieron en torno a embarazo adolescente, que ahora esta situación nos tiene pues atados de alguna manera, y entonces habría que recurrir a algunas tecnologías como lo estamos haciendo ahora. Y entonces la telemedicina es una herramienta muy importante y que es la que hemos estado utilizando las mujeres y los grupos feministas últimamente para acercar información a las mujeres, para hacer saberles que pues no están solas, que hay redes de apoyo y que pues aquí estamos, ¿no? Y que aquí estamos para lo que podamos hacer y que seguiremos haciendo lo que sea necesario para garantizar que todas las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, sobre su reproducción. Y creo que también hay deudas pendientes de nuestro gobierno, y que, bueno, que estamos aquí para señalarlos, y que justo también yo creo que otra de las cosas muy importantes que hacemos desde sociedad civil, pues es acompañar los procesos, ¿no? Entonces, bueno, que no es que estemos contra el gobierno, sino estamos con el gobierno. Y yo creo que particularmente en México eso es muy importante decirlo por el gobierno que tenemos ahora y por el reto que se ha colocado en la sobrevivencia de las organizaciones de la sociedad civil frente a este estado. Entonces, lo que queremos es acompañar, seguir dando recomendaciones, porque lo que hacemos la sociedad civil es cubrir los espacios en donde pues el gobierno no está actuando, ¿no? Entonces, pues desde ahí viene ese conocimiento y experiencia para seguir trabajando. Y como decía hace ratito, es lo que hemos estado haciendo ahorita frente a la pandemia, de este aumento de las brechas geográficas, económicas, de información y de acceso. Gracias, Cori. Aprovechando que pones el tema de Veracruz sobre la mesa de manera tan puntual, y si quieres profundizar, querida Adriana, sumaría a esto que han estado llamando de alguna manera la avanzada de los grupos antiderechos,
esta derechización en la que está virando buena parte de Latinoamérica, ¿es posible construir condiciones para el diálogo? ¿Cuál es tu lectura? ¿Con quién sí? ¿Cómo dialogar en este restablecimiento también del tejido social? Decía Sandra al inicio, estamos polarizados. ¿De qué manera crear puntos de coincidencia o de encuentro? Y creo que en el país, en nuestro país México, en la región, como ya lo señalaron las compañeras, tenemos como grandes avances y desafíos para el logro de estos derechos, ¿no? Creo que los discursos conservadores se han ido apoderando también de espacios, de medios de comunicación, han incrementado el aporte económico para sus propias campañas, ¿no? Es decir, ahora vemos un conservadurismo mucho más organizado, con recursos, ¿no? Que realizan también talleres, actividades, ¿no? O sea, como construyendo también discursos desde ese sentido, ¿no? Creo que los discursos conservadores y fundamentalistas tienen, como el patriarcado, un gran aliado que tiene que ver con el desconocimiento y las creencias personales de los prestadores de salud y de los tomadores de decisiones y las tomadoras de decisiones, ¿no? Por eso es fundamental que el personal de salud, los tomadores de decisiones y las personas, la ciudadanía, puedan mirar que estos discursos no abonan a esta lucha por los derechos humanos en general, ¿no? Es muy importante que en estos tiempos también de pandemia, ¿no? Decíamos hace rato, el movimiento feminista siempre encuentra maneras de reorganizarse, ¿no? También hemos hecho un análisis de cómo nos ha pegado la pandemia en el tema de los derechos sexuales y reproductivos y en específico en el asunto del acceso al aborto seguro, al aborto legal, ¿no? Hay un desabasto también de insumos de salud, ¿no? O sea, ahorita el tema del COVID ha tomado fuerza, ¿no? Y entonces tú vas a un hospital y entonces, si antes no era claro cuál era el hospital donde te podían brindar el servicio de interrupción, pues ahora todo está relacionado solamente con el asunto del COVID, ¿no? Entonces, el desabasto de estos insumos es preocupante. Tenemos a un personal médico también con una serie de creencias, un personal de salud que no está accediendo, o más bien que está favoreciendo a esta doble moral de la que ya hablaba mi compañera Celeste, ¿no? O sea, aquí un personal que en una clínica pública dice soy objetor, pero en una clínica privada puede realizarlo, ¿no? También un personal de salud que no encuentra en sus espacios cambios de conocimiento y culturales que le permitan hacer una reflexión de por qué es importante que las mujeres tengan estos derechos, ¿no? Tenemos también en este momento un incremento de la violencia sexual, ¿no? Y entonces la violencia sexual, como sabemos, no están en el espacio público, realmente están en el espacio privado, y el confinamiento nos hace convivir con los agresores, ¿no? Y entonces, este incremento de la violencia sexual, pues también es algo que tenemos que mirar y que se convierte en un desafío para que las mujeres puedan acceder a un aborto legal y seguro, ¿no? Y creo que desde este espacio también la gran red de acompañantes que hay en México, y me imagino que también en los otros países, estas acompañantes que brindan información para el aborto seguro y en casa, ¿no? Se han convertido en grandes aliadas, porque finalmente ahora que no puedes ir al hospital, pues tienes ese otro recurso del aborto con medicamentos, ¿no? Que finalmente también, pues este conocimiento que se ha ido desarrollando por las acompañantes, pues ahora ha tenido un gran impulso con esta realidad de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que pues hay muchos avances y algunos desafíos que hemos ido sorteando,
Me parece muy importante que el tema de aborto esté en las voces de las mujeres jóvenes, que esté en las luchas de la calle, que sea justamente la lucha un elemento para que se coloque en una agenda de política pública, pero también en una agenda social, y que las personas podamos ir discutiendo este tema con diferentes aristas, preguntarnos cosas, no cuestionar otras, y que podamos hacerle frente a estos fundamentalismos, ¿no? No solo de la Iglesia Católica, hay otras iglesias también que han empezado a tener esta, ya lo decía Celeste, ¿no? Como este avance de ciertas religiones protestantes, ¿no? Que están logrando, teniendo curules, ¿no? Y a partir de eso otra vez, tener un pensamiento sesgado, cuando lo que queremos son legisladores que puedan abonar al alcance de los derechos de las mujeres. Entonces, un poco por ahí vale. Qué interesante, muchísimas gracias, Adriana. Celeste, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido impulsar y mantener un movimiento tan grande como el que ahora estamos viendo a través de la Marea Verde a lo largo de Latinoamérica? Y lo uniría a también la pregunta si se ha criminalizado la protesta, la lucha organizada de las mujeres, y qué hacer frente a esta situación. Qué difícil responderte. Nosotras tratamos de darnos una organización feminista, de base, sin direcciones, sin referencias, sin construcciones de liderazgos por encima de otras, digamos, sin direcciones. Eso es lo maravilloso que para mí tiene la campaña, que eso no quiere decir que haya compañeras con más experiencia que otras, no, eso siempre sucede. Y eso tiene que ver con una tradición que tiene la Argentina de los encuentros nacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, de hace 35 años ya, donde vamos construyendo sentidos de lo que hablábamos antes, no solamente respecto del derecho al aborto, sino un sinnúmero de demandas feministas. Entonces, por supuesto que esa organización que es autónoma, autogestiva, que se realiza sin autoconvocada, que se realiza en diferentes provincias de la Argentina en todos los años, es complejo de organizar, siempre lleva un esfuerzo tremendo de todas las compañeras para organizarlo y para viajar a esos encuentros, ¿no? Porque siempre la cuestión económica, como charlábamos antes, influye un montón, porque para participar de un encuentro tenés que tener disponibilidad de tiempo, dinero para viajar, y no todas las compañeras y las mujeres tienen ese tiempo. Entonces, por supuesto, siempre se complica, ¿no? Siempre es complicado, pero a la vez hay una forma de organización que te decía antes, que nosotras nos damos, que habilita y permite que haya una construcción colectiva que se sostenga en el tiempo, ¿no? Me parece que nosotras desde acá de la Argentina, tanto con los encuentros nacionales de mujeres, como el movimiento Ni Una Menos y la historia de la campaña, déjenme ser un poquito autorreferencial, pero tenemos como mucha experiencia también para contar esto que fuimos construyendo, ¿no? Me acuerdo que lo charlábamos con algunas compañeras en el encuentro feminista de Montevideo, que este año no vamos a tener encuentros feministas en la región, lamentablemente, por todo lo que comentaba Corina, o sea, se complica también que nos podamos organizar. Pero bueno, esto, como también replicamos experiencias, ¿no? Nosotras tenemos esta experiencia para contar, pero a la vez también vamos aprendiendo las experiencias de las compañeras de la región y también del mundo, porque todo el tiempo nos estamos mirando. Entonces nosotras nos vamos sosteniendo porque vemos que otras van saliendo también, ¿no? Para mí era muy impactante, y te lo digo como un ejemplo en lo que estabas planteando, en la pregunta, el último 8 de marzo, bueno, ya estábamos en el medio de la pandemia, pero el anterior, ver las imágenes cuando recién nos levantábamos acá para empezar a organizar nuestras movilizaciones, la masividad que había habido de las movilizaciones en Europa, por ejemplo. Y eso te hace salir con otro impulso a la calle, si estás viendo cómo otras están saliendo, ¿no?
Entonces me parece que hay una complicación, por supuesto, del contexto económico, social, de las presiones, de las determinaciones de que el machismo y el patriarcado y el capitalismo nos imponen, pero nosotras, como decía Sandra en algún momento, siempre vamos encontrando el intersticio para hacer cosas, ¿no? Y para poder construir otros sentidos. Vos decías, ¿cómo era la última pregunta, José? ¿Que la atabas con esa? Porque eran dos. Ya si se ha criminalizado la protesta, la organización, la lucha de las mujeres. La criminalización de la protesta es general, digamos, en las leyes antiterroristas que se impusieron en la región por parte de Estados Unidos, podríamos hablar horas en relación a eso, ¿no? Pero se impusieron leyes antiterroristas que en realidad lo que hicieron fue criminalizar la protesta social en toda la región. En particular, no hemos tenido mucha criminalización de la protesta feminista, pero sí hemos tenido movilizaciones, por ejemplo, el 8 de marzo, donde se ha reprimido, en los encuentros de mujeres donde yo les comentaba, donde se ha reprimido, y hemos tenido que ir a buscar y sacar a las compañeras que han caído presas. Hemos tenido situaciones así. Pero bueno, son los contextos, digamos, también de persecución en general de la protesta social, ¿no? En la región. Me parece que también igual el feminismo ha logrado un nivel de consenso que inhabilita un poco, ¿no? Esa persecución en algún punto. Pero me parece que no hay que separarla del contexto de persecución en general de la protesta social. Eso. Gracias, querida Celeste. Y un poco encaminándonos hacia el cierre de la conversación, después abro una rondita para conclusiones, si están de acuerdo. Mi querida Sandra, ¿cómo traducir este nivel de organización, de movilización social? Hay quien hace referencia a una cuarta ola del feminismo en esta ocasión en las calles. ¿Cómo traducir este mensaje tan contundente en políticas públicas que garanticen la integralidad de las mujeres? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, pues yo creo que la movilización y el proceso que ha generado el movimiento feminista en América Latina precisamente ha dado origen a lograr convertir esa movilización, esas reivindicaciones, muchas de ellas en políticas, ¿sí? En muchas regiones tenemos, por ejemplo, secretarías de la mujer, ministerios de la mujer, hemos logrado leyes, hemos logrado yo creo que una amplia normatividad que nos ha permitido traducir esa movilización, ese reclamo, esa reivindicación o esa vindicación de las mujeres en derechos, ¿sí? En derechos y en políticas que se soportan en instrumentos internacionales, nacionales, locales. Entonces yo creo que es esencial y para mí escucharlas a ustedes, estoy aquí emocionado escuchándolas porque, porque definitivamente en cada país en los que hay movimiento de mujeres jalonando y avanzando esta agenda de derechos de las mujeres, nos muestra que las políticas que tenemos, y yo digo muchas veces esto, no son regalos ni son concesiones que nos ha dado el patriarcado, ni los estados, ni nadie. Los derechos, las convenciones, los tratados, las leyes, las normas, las políticas, la legitimidad en la calle, todo ha sido a costa y desde una apuesta colectiva de las mujeres. ¿Sí? Sin pegar ni un tiro, sin hacer una bandola, sin hacer un grupo armado, hemos logrado generar unas resistencias sociales que definitivamente se han traducido en políticas y en un camino desde la legitimidad, porque no todo es la ley, no todo es la norma. Hay asuntos que tienen que ver con nuestros derechos que no tienen que pasar por una ley. Y yo creo que el aborto, y aquí voy a aprovechar, no es la pregunta, pero creo que me da la posibilidad de decirles que hay debates, en el movimiento feminista hay debates y hay disensos, por supuesto que los hay, eso nos construye en este ejercicio democrático. Sin embargo, es importante plantear que no todo frente a nuestras decisiones, frente a nuestro cuerpo,
No todo frente a nuestra sexualidad, no todo frente al derecho a decidir tiene que pasar por una ley. Y en el aborto, yo sé que lo que voy a decir es polémico, pero hay cosas en el aborto que no tienen que pasar por una ley. O sea, hay asuntos y hay decisiones que toman las mujeres que son desde la conciencia, ¿sí? Que son bajo el principio de su libertad y desde su autonomía. Y es una decisión tan responsable. Sí, es que traer un hijo al mundo es de las decisiones más responsables que hay en la vida y no traerlo es una de las decisiones más responsables. Porque es que para aquellos opositores creen que nosotras las mujeres somos un recipiente de 9 meses, somos un recipiente, una matera, un refrigerador, como muchos lo han planteado de manera cínica, y no se dan cuenta que cuando estamos hablando de la maternidad o la no maternidad, estamos hablando de proyectos de vida, y proyectos de vida que pasan por mi cuerpo como mujer, de mi sentimiento como mujer. Entonces, no todas esas cosas, miren, estos son debates de la ética, son debates muy trascendentes de humanidad que no necesariamente para yo tener el ejercicio de mi derecho tiene que pasar por una ley. O sea, no todo es bajo esa visión de que el señor Estado, que además que es patriarcal, me deje, me permita no ser mamá o me permita ser mamá. No, el Estado tiene que garantizarnos derechos, pero hay asuntos tan trascendentes que pasan por nuestra vida, nuestro proyecto, nuestro ser interior, que son tan revolucionarios y tan trascendentes en nuestra existencia que no tienen que volverse una norma y una ley. Y el aborto, miren, pues sí, queremos que sea legal, queremos que ninguna mujer tenga que morirse y que todas las instituciones públicas le brinden aborto legal, seguro, gratuito, en cualquier momento a las mujeres, porque en cualquier momento hay razones para no desear una maternidad. Pero ante todo, esto es una decisión legítima. Cuando una mujer no quiere ser madre, cuando una mujer no quiere parir un hijo, es una decisión a conciencia. Y es una decisión que trasciende la ley, que trasciende la norma, porque es mi cuerpo, es mi vida, es mi derecho y es mi proyecto de vida. Y en el proyecto de vida no es el mismo para todas las mujeres. Entonces, esto que estoy diciendo trasciende la política pública, porque yo felicito, llevo 20 años en el movimiento feminista, con muchas mujeres que han abierto el camino, intentando construir las políticas, las normas y todo lo que tenemos, y lo celebramos y lo seguiremos haciendo. Pero también tenemos que seguir caminando en la vía de la legitimidad. Es que no necesito siempre la tutela del patriarca Estado para poder ejercer mi derecho a decidir. No todo pasa por la norma, no todo pasa por la ley. Muchísimas gracias, querida Sandra. Es una declaración de independencia y de autonomía, el derecho de decidir sobre el ejercicio de la sexualidad y la reproducción en el cuerpo de las mujeres, mucho más allá de las instituciones. Qué importante que lo nombres. Gracias, Sandra. Me regreso contigo al final para tus conclusiones y notas finales. Quisiera preguntarle, mi querida Cori, ¿cuáles son tus apuntes finales a títulos de conclusión antes de despedirnos? Pues creo que es importante reconocer los avances en el movimiento feminista para acceder a un aborto, pero creo que también es importante saber que todavía hay mucho por hacer y que habrá cuarta, quinta y no sé cuántas olas del feminismo que van a tener que seguir con esto. Pero me quedo con lo que hemos comentado sobre pues que las mujeres somos libres, ¿no? Y que somos libres pese, contra y sobre el patriarcado, las leyes restrictivas y que el movimiento feminista, o sea, vernos las caras, aunque no nos conozcamos de nombre, y saber que estamos en esto, pues se siente bien, ¿no? Nos sentimos, bueno, yo me siento acompañada y que el movimiento de la marea verde, por ejemplo, o sea, no es que necesitamos una credencial, ¿no? Sino que cada mujer puede adscribirse a él y sentirse parte del movimiento
con el solo hecho de estar luchando todos los días por ser libre, por ser sorora con otras mujeres. Entonces, como que me quedo con eso, porque creo que me da gusto vernos aquí hablando de esto y saber que hay muchas mujeres delante y detrás de nosotras generacionalmente hablando, porque creo que todas es importante que nos reconozcamos como iguales y como compañeras. Y que el aborto, el acceso al aborto es solamente una de los temas por los que el movimiento feminista y de mujeres estamos luchando, y que pues eso es parte de todos los días, ¿no? Yo siempre digo que las mujeres feministas pues nos gusta o nos debe gustar pues estar levantando la voz y decir cuando no estamos de acuerdo, porque pues sí, se trata como de todo el tiempo estar recordando por qué es importante levantar la voz, por qué las mujeres necesitamos, por qué estamos como estamos, ¿no? Entonces, pues me quedo con eso y muchas gracias a todas las compañeras que, pues por estar aquí compartiendo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Cori, como siempre, por tu trabajo, por tus aportes, las reflexiones, por tomar la llamada y unirte a esta conversación. Mi querida Adriana, desde Mérida, ¿cuáles son tus conclusiones antes de despedirnos? Pues comparto y celebro el que estemos acá reunidas, América Latina y México, pues ha vivido una primavera morada, como jamás la habíamos visto, y un 9M que puso en la mesa un Día sin Mujeres. Creo que estas mareas verdes y moradas se están instalando en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, para exigir estos derechos para todos. Y como decía también por allá Sandra, ¿no? El feminismo es para todos. Entonces, creo que en Argentina hay una deuda con las mujeres y creo que el aborto tiene que ser legal, o sea, es decir, esta lucha tiene que cristalizar en esto que las compañeras hemos visto cómo su lucha ha trascendido fronteras. Creo que agradecemos también que hayan estado ahí, que hayan estado en las calles, y porque además no han estado, siguen ahí, ¿verdad? Como ya lo había dicho Celeste, ¿no? Y bueno, obviamente quisiéramos una América Latina que pueda ir cambiando cosas que tienen que ver con la legalidad, con un estigma social, que es el otro gran tema que ya hemos abordado, y que, por supuesto, este contexto nos ha puesto y nos ha visto una región, nos ha hecho mirar una región desigual. Las mujeres también viven de manera distinta, pues cómo es acceder a sus derechos. Y eso creo que tiene que caminar hacia un igual para todos, ¿no? Continuar esta lucha, este camino es nuestro. Creo que construir alianzas, como lo hemos hecho desde el feminismo, acompañarnos y construir. Las feministas siempre siento que estamos ávidas de hablar, de replantearnos. Somos un movimiento que luego se cuestiona a sí mismo y se tumba y se vuelve a reconstruir desde eso. Eso es algo muy enriquecedor. Nos cuestionamos, criticamos nuestras propias visiones, nuestras posturas, las replanteamos, ¿no? Hay disensos, como decían, pero finalmente tenemos un bien común, que es la libertad de las mujeres, y eso es lo más maravilloso. Y pues muchas gracias, compañeras, por permitirme mirarlas y construir hoy. Gracias, José. A ti, querida Adriana, muchísimas gracias. En Buenos Aires, 2 horas adelante, allá al sur de la Patria Grande, son las 8:36. Van a dar ya las 9 de la noche, ya es hora de ir a cenar, querida Celeste. ¿Cuáles son tus conclusiones? Primero agradecer y un gusto haber charlado con las compañeras. Nada, también es emocionante, ¿no? Pensaba en esto último que decía Adri, en relación a que esto de que siempre nos estamos replanteando las cuestiones, ¿no? Que nos alejamos de esa soberbia machista que tienen muchos varones y alguna mujer machista también, ¿no? Pero las feministas nos alejamos también, inclusive en la forma de cómo pensamos la vida y todo, ¿no? De las lógicas machistas.
Pensaba también en lo que decía Sandra en relación a que no hace falta una ley para todas las decisiones y la vida de las mujeres. Y de hecho no hace falta políticas públicas, no hace falta una ley para que haya políticas públicas, ¿no? Lo que decía Sandra, de hecho el Estado podría tener políticas públicas sin necesariamente que haya una ley. Pero sí lo que está sucediendo, por lo menos en la Argentina y me parece en la región, que las leyes están permitiendo reconocimiento de derechos, no apertura de derechos, ¿no? Porque pareciera que fuera algo más que estamos pidiendo. Pero hablo, por ejemplo, de matrimonio igualitario, de la identidad de género en nuestra región, en nuestro país, que permite el reconocimiento y nombrar lo que no se nombraba, y lo que no se nombra no existe, ¿no? Dos cositas más. Françoise Héritier, que es una feminista francesa, antropóloga, ella en un libro que se llama Masculino Femenino decía que el aborto, la anticoncepción y el aborto era la gran palanca de la historia, ¿no? O es la gran palanca de la historia. Porque permite que las mujeres decidan su vida y sobre su propio cuerpo después de casi 1 millón de años de dominio del hombre, ¿no? Por eso me parece tan interesante cómo esta lucha está repercutiendo. Y también respecto de lo que nos está sucediendo, ¿no? Porque esta ola del feminismo se mezcla con esta pandemia, ¿no? Inclusive en esta situación estamos tratando de ser originales y de pensar qué hacer. A mí también me gusta mucho otra frase de Simone de Beauvoir, que es ya la segunda vez que la cito, que ella dice que bastará cualquier crisis política, avanzada a la derecha o crisis religiosa para que los derechos de las mujeres se pongan en cuestión. Y que hay que permanecer alertas toda la vida, ¿no? Y sumo a lo que decían acá las compañeras. Y a mí me parece eso fundamental porque estamos dentro de una crisis que se va a profundizar, y más en nuestra región, lo que decía Adri, ¿no? Nosotras estamos registrando el día de hoy la baja en el acceso a métodos anticonceptivos y en abortos legales. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que va a haber una epidemia de embarazos no deseados, digamos, epidemia entre comillas. Y sabemos que la crisis en términos económicos a quien más afecta es a las mujeres, ¿no? Así que estamos frente, las feministas de la región, ante una situación que excede lo del aborto, que lo suman, ¿sí? Pero que excede y que nos plantea un desafío muy grande, que para mí tiene que ver con de una vez por todas poder construir, en este sentido que decías, Andra, ¿no? Y que hablábamos antes de, no con las mismas armas del amo, sino con otras, pero sí poder construir otro tipo de sistema en el que vamos a vivir. Para mí eso es fundamental. Poder pensarnos también las feministas como revolucionarias en el sentido de modificación de la sociedad. Eso. Es muy ambicioso, pero bueno, así es como las feministas, chicas. No hay problema. Gracias por la invitación, José. Muchísimas gracias a ti, querida Celeste. En Bogotá vamos a despedir a mi querida Sandra. Qué gusto volverte a ver y compartir estas reflexiones. ¿Cómo te vas, querida Sandra? Bien, no, pues encantada de conocerlas, de ponerles el rostro a sus nombres. De verdad fue un gusto escucharlas. Decirte, Celeste, que a través pues de ti decirle a las mujeres, a las compañeras de Argentina que nos pusieron un listón muy alto, ustedes nos abrieron un camino también muy interesante de simbologías. O sea, este pañuelo verde, sí, esta ola, toda esta marea verde, esta movilización que se está replicando en otros escenarios. O sea, aquí en Colombia, ustedes saben, no es tan fácil, porque además de enfrentar toda esta situación compartida con ustedes, enfrentamos un conflicto armado muy profundo, donde están matando, nos matan por ser líderes y lideresas sociales, defensoras de los derechos humanos, y no es fácil estas movilizaciones en medio de las balas y del conflicto, pero sin embargo estamos haciendo un esfuerzo maravilloso por alcanzar ese listón tan alto que ustedes nos dejaron, ver esas marchas también que se dieron en México en marzo precisamente, fue maravilloso. Yo creo que sí se está generando una marea y ojalá un tsunami, ojalá algo. Yo creo que esta lucha de las mujeres está impactando en el mundo y como dice en el Quijote, que me gusta mucho, es que cuando los Pedros ladran, sí, es porque estamos pasando, estamos caminando.
y pues yo creo que hay muy buenas prácticas. Esas prácticas que aprendemos de cada país, de cada región, es muy bonito porque en el feminismo no lo vemos como que ay, están replicando, estamos asumiendo todas esas prácticas para avanzar, ¿sí? Porque a todas nos sirve, a todas nos contribuye. Es muy, muy generoso lo que hacemos las feministas en América Latina, porque cualquier idea que nace en un país, la asumimos en otro, la adecuamos, le ponemos creatividad, y es muy hermoso como está apuesta. Y yo creo que todas las formas de lucha son válidas, todas las formas de lucha que tenemos en el feminismo son válidas, y desde cada lugar, desde cada experiencia, desde cada saber, le estamos aportando a esta apuesta por el feminismo. Y yo creo que yo por lo menos estoy siendo muy optimista, soy muy optimista con lo que se está generando. Hay movimiento verde, hay movimiento de mujeres imparables por este ejercicio de despenalizar el aborto, pero también de esta agenda democrática que nos implica todos los derechos para todas, y porque es un ejercicio de igualdad. Entonces, pues gracias, José, de verdad, por generar este espacio, este diálogo, por permitirnos conocernos y ponernos este rostro, y por sabernos que estamos juntas en esta resistencia y logrando cosas muy importantes. Hay muchos desafíos y juntas vemos que lo estamos logrando. Esta marea verde va a llegar muy lejos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ustedes, queridas compañeras. Una marea verde recorriendo Latinoamérica, toda la patria grande, el mundo, y generando muchísimo movimiento. Quiero agradecer a la gente que siguió la transmisión a través de nuestro canal en Facebook. Marta Lucrecia Luz dice: un saludo de vida, libre de violencia hacia las mujeres y justicia. Gracias por abrir los caminos. Mucha gente envía saludos. Javier Rodríguez. Un fraterno saludo desde la ciudad de Ibagué, en Colombia, y un reconocimiento para todas y todos ustedes que han logrado ser la voz de tantas mujeres que han sido silenciadas a lo largo de la historia, pero sobre todo por la necesidad de abrir estos espacios para hacer la pedagogía necesaria, pues todo parte del desconocimiento en una sociedad que a veces pareciera ir hacia la época del oscurantismo. Carolina Comaleras, excelente. Sandra, Marta Lucrecia, Declaración de Autonomía, Libertad y Legitimidad. Walbert, desde El Salvador, nuestro querido Walbert, muchísimos saludos. Gracias, bonitos días, a seguir. En fin, muchísimas gracias, compañeras, por las reflexiones, por el aporte, pero sobre todo por la lucha que todos los días enarbolan. Y me queda la certeza que en medio de estos tiempos tan aciagos, de tanta crisis, esta es una posibilidad, la creatividad, para seguir generando espacios de construcción. Les mando un abrazo a Buenos Aires, a Mérida, a Bogotá, a la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Mi nombre es José Alfredo. Con toda certeza nos vamos a volver a abrazar.